Saludos hasta donde quiera que usted se encuentre, en casita, sea aquí en cualquiera de los pueblos circunvecinos a Sycamore, Illinois, o si son en México o quizás otros países. Bienvenidos una vez más a este servicio semanal. Como siempre, creo que es necesario hacer una oración por las personas que están en necesidad en tiempos especiales como estos. Quizás no todos estamos afectados directamente, pero le puedo decir por experiencia personal que conozco bastantita gente que ha estado sufriendo, batallando por causa de la pandemia. Así es que vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en este día que nos permites estar delante de tu presencia. Padre, venimos aquí a este lugar, quizás no físicamente, pero espiritualmente. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos conecte a todos y cada uno de nosotros, Padre, pero en nuestros momentos como iglesia y como parte del cuerpo de Cristo, queremos levantar nuestras oraciones, Padre, a una comunidad internacional, nacional y local, porque muchos de ellos están padeciendo enfermedad por causa de esta plaga que se ha esparcido sobre la faz de la tierra. Y sin embargo, donde en medio de todo esto nos invitas a la reflexión, Padre, también te pedimos por aquellas personas que estamos siendo afectadas de una forma u otra, directa o indirectamente, Padre, que estas oraciones lleguen a tu trono de gracia, porque en medio de esto, como dice tu palabra, aunque caminemos en sombra de muerte, no temeremos, porque estamos refugiados en las palmas de tu mano, Padre. Gracias te damos por tu misericordia. Bendice a las familias en donde quiera que se encuentren. Prepara sus corazones para que reciban este mensaje de esperanza y de vida. Padre, también te pedimos por aquellos que están en necesidad, para que suplas de acuerdo a sus necesidades. Gracias te damos, abre nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo lo hable en nuestros corazones, hoy como siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, en este día vamos a proseguir con el tema. Si pueden restaurar PowerPoint. Vamos a proseguir con el tema titulado Cuidado con los judaizantes, segunda parte. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar a partir del versículo 4 donde quedamos. Entonces estamos desglosando Filipenses 3 del 1 al 11 y hoy vamos a concluir esta parte que está localizada del 4 al 11. Entonces vamos a comenzar leyendo el primer versículo, que es el 4. Si usted quiere mantenerse ahí en Filipenses 3 del 4 al 11, ahí vamos a estar citando algunas otras referencias, pero principalmente en este pasaje. Dice: aunque yo tengo de qué confiar también en la carne, si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más. Para retroceder y hacer un recuento de lo que hablamos la semana pasada, hablábamos principalmente cómo el apóstol Pablo está hablando a los filipenses, a esa iglesia, una iglesia conformada principalmente por gentiles, pero que en medio de esto les da una advertencia, que se cuiden de aquellos que están proselitando, de aquellos que fuerzan sus ideas a lo que era el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo, nosotros en el nuevo pacto se nos ha enseñado que estamos regidos por una gracia de Dios, no por obras como lo estaban enseñando los judaizantes, o sea, los judíos que querían combinar el pacto de la circuncisión con la gracia, o sea, diciendo Cristo más circuncisión es igual a salvación. Y hoy queremos seguir hablando sobre este tema ya en una parte más avanzada, porque aquí está hablando el apóstol Pablo que yo no tengo de qué confiar, yo tengo también de qué confiar en la carne. Entonces está hablando de esa carne, y lo que es la carne es cuando una persona está poniendo toda su esperanza fuera de lo que es la persona de Cristo. Entonces Pablo está diciendo que él tiene mucho de qué presumir, porque los judaizantes son conocidos por personas que están bragando de que dicen son
y valen, por lo tanto son superiores y mejores a los demás, que en este caso eran los gentiles. Y sin embargo aquí el apóstol Pablo dice, si ustedes dicen que son, yo más. Dice que él viene de una procedencia netamente pura, mejor que lo que los judaizantes estaban alegando. Entonces, en nuestro tiempo es algo similar, donde habemos personas o creyentes o no creyentes, que a veces estamos confiando más en lo que es la carne que lo que netamente nos está hablando la palabra de Dios, como una frase que usted puede escuchar cotidianamente entre las personas bíblicas del mundo, cuando dicen, la palabra de Dios o la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, o al que madruga, Dios lo ayuda. No lo va a encontrar en ningún libro si lo quiere buscar, porque son simplemente dichos populares. Ahora hablando en el tema de la carne, ¿qué es la carne? ¿Qué es la carne en sí? La carne viene del griego sarx, pues que obviamente podemos traducirlo como parte del cuerpo humano, o sea, esa parte natural, palpable, pero más allá de hablar del cuerpo, está hablando de esa parte, esa inclinación humana al pecado. En el estudio bíblico de esta semana hablábamos que son las debilidades que tenemos como personas. Todos tenemos ciertas flaquezas o debilidades, que es la carne. Entonces debemos de tener cuidado para que estas flaquezas no dominen nuestro espíritu y que podamos ser regidos por la carne, porque esto simplemente traerá condenación. Entonces, en parte de la carne, también estamos hablando de el yo, esa persona que exalta el ego, esa persona que piensa en sí antes que en los demás, esa persona que su Dios es esa misma persona antes que el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Entonces, debemos de tener cuidado cuando hablamos del tema de la carne, porque si nosotros no nos enfocamos en la dirección correcta, vamos a caer en las flaquezas. Por ejemplo, en nuestros tiempos, para mí se me hace común cuando escucho a personas decir, bueno, Dios me ha bendecido mucho con mi trabajo, un trabajo donde típicamente se gana muy bien, se trabaja mucho, pero se gana muy bien. Dios me ha bendecido con esta casa, una casa nueva, lujosa, grande, y así las personas comienzan a citar cuando estamos, por así decirlo, en la superficialidad de una religión, del cristianismo quizás, y adjudicamos los beneficios materiales a Dios. Sin embargo, vamos a descubrir que el apóstol Pablo nos está diciendo que aún estas mismas bendiciones que nosotros catalogamos así, estos mismos beneficios, pueden convertirse en barreras u obstáculos, o incluso Dios las pone como tentaciones o como pruebas para ver si vamos a confiar más en estas cosas que en Él mismo, si vamos a confiar más en el milagro o en el que te dio el milagro. Entonces debemos de tener cuidado, porque el apóstol Pablo está llamando a esto como parte de la carne, debilidades. Entonces, ¿cómo podría estar tan errado un hombre tan sincero como Saulo de Tarso? Hablando cuando antes del apóstol Pablo era ese Saulo que era altamente estudiado y que sin embargo en un tiempo en su pasado estuvo totalmente errado de lo que era el evangelio de Jesucristo. Entonces la respuesta para medirse a sí mismo, él utilizaba normas equivocadas. Llegó a conclusiones equivocadas porque sus normas estaban equivocadas. Y eso ocurre en todas partes, en todos tiempos.
Por ejemplo, si nos vamos a la palabra, a la Biblia, vamos a encontrar casos como el joven rico. Usted recuerda la historia donde viene un joven que tenía muchas posesiones y le dice a Jesucristo: ¿qué debo de hacer para ser perfecto? Y Jesucristo le da una serie de ordenanzas, le cita prácticamente otras partes de la palabra y dice: todo esto he hecho. Entonces al final, queriéndose justificar este joven, esta persona, dice: todo esto he hecho, ¿qué más? Como diciéndole a Dios mismo: yo soy buena persona, con todo lo que he hecho estoy más que satisfecho, soy feliz, estoy cumpliendo con la palabra. Pero Jesucristo le dice: si quieres ser perfecto, vende todas tus cosas, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y aquí fue donde el joven rico, la fe de esta persona tronó. U otros casos, como tenemos también el caso del fariseo, cuando va con un publicano y delante del templo están orando los dos, y el fariseo golpeándose el pecho diciendo qué tan bueno era delante de él. Entonces, bajo esas asunciones, a veces las personas tenemos una perspectiva equivocada, errónea, concerniente a lo que es la carne. Y así pasó también en el caso de Saulo de Tarso, quien fijaba su mirada en las cosas externas y no en las cosas internas. Entonces, aquí viene ahora el apóstol Pablo haciendo un enlistado de lo que vendría a ser todo su repercutorio de lo que el apóstol Pablo tenía. Entonces, aquí en este caso, cuando el apóstol Pablo ya está diciendo: si yo tengo en qué confiar, les voy a demostrar. Y empieza en el versículo 5 y 6 a enlistar todas estas ventajas que él tenía sobre los demás. Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley irreprensible. Toda esta lista de características que él se adjudica, podemos categorizarlas en cuatro características. Pablo enumeró algunos de sus datos autobiográficos que conformaban de lo que él había logrado hasta esa fecha. Entonces, en el primer punto dice, cuando él después de todo esto entendió, primer punto, no confiar en los ritos. La primera sección de las características ventajosas que él señala eran los ritos. Siendo parte de la ley de Moisés o del Antiguo Testamento, y comienza citando el primer rito, la primera cosa que era muy popular, de hecho la principal entre los judaizantes, y era la circuncisión. Y él está diciendo aquí en el versículo 5, circuncidado al 8º día. Y está diciendo esto porque los judaizantes hacían hincapié en este punto, y el apóstol Pablo les está diciendo: mis padres cumplieron con lo ordenado por Abraham y me llevaron a ser circuncidado los 8 días, que también era como señal del pacto del pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué les hace mención de esta circuncisión? Y específicamente que lo hizo de acuerdo al rito ceremonial al 8º día. Bueno, en primer lugar, porque entre los judaizantes había proselitantes y había ismaelitas. Había también gente de la diáspora que no eran netamente judíos. Se habían venido al judaísmo, pero no eran de descendencia original. En el segundo punto dice: no confiar en el linaje. Es lo que ha entendido Pablo: no confiar en los ritos, no confiar en el linaje. Dice: sus padres no pertenecieron a una raza mixta, como dije, a la diáspora, griegos, convertidos, prosélitos
o judíos por religión, mas no por nacimiento. Entonces, entre los judaizantes había una serie de personas que ni siquiera eran originales a la descendencia hebraica, y sin embargo presumían de serlo, presumían de estar circuncidados. Y el apóstol Pablo comienza a decirles: si ustedes presumen de esto, yo más. Y hacía la referencia la semana pasada de cómo en este país, en Estados Unidos, hay personas que presumen del color de piel, hay personas que presumen del lenguaje que hablan, hay personas que presumen de su ciudadanía terrenal, nacionalismo, patriotismo, y hay personas que presumen de todo esto. Y entonces habemos personas que quizás estamos entre las dos culturas y escogemos la más fuerte, la que tiene más poder y peso sobre la faz de la tierra, cuando en realidad esa es una perspectiva netamente carnal. Entonces, aquí estamos viendo al apóstol Pablo que les está enfatizando a estos de que él era de una mejor o más pura descendencia. Pablo no pertenecía a ninguna de estas mezclas, como era la mayoría de los judíos que después de regresar del cautiverio de Babilonia, hubo una mezcla entre razas, descendencias, entre culturas, lenguas. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo: si ustedes presumen de todo esto, yo soy más que ustedes. Ahora dice: de la tribu de Benjamín, esta tribu que fue la única que permaneció mayormente fiel a la dinastía davídica, o sea, después de la ruptura de las 12 tribus de Israel, los benjamitas permanecieron con la tribu de Judá, descendencia de David. También después del regreso del cautiverio a Babilonia, son los benjamitas los que constituyen un Israel restaurado. Primero tenemos un Israel reconstituido entre Benjamín y Judá. Segundo, un Israel restaurado después que retornan del cautiverio de Babilonia. Y el tercero también es un Israel liberado en el caso de cuando estuvieron a punto de ser exterminados, como nos dice el libro de Esther. Entonces los benjamitas tenían mucho de qué presumir. Ahora dice Hebreo de Hebreos, dice: lo más puro de lo más puro, ese soy yo. Estaba hablando el apóstol Pablo, porque era conocedor de su tradición, de su religión, de la palabra. Él incluso hablaba la lengua hebrea, que en esos tiempos ya se estaba extinguiendo. También guardaba las costumbres y la fe judía. No fue hijo de un prosélito, mucho menos uno de ellos, tampoco descendiente de Ismael, que fue un hijo no legítimo de Abraham, y Esaú, que aunque fue hijo legítimo, pero no fue el hijo de la promesa. El apóstol Pablo nos está diciendo que él era lo más puro de lo más puro, toda su descendencia legítima en su antecedente. Tercer punto: no confiar en la estructura religiosa. Primero, no confiar en los ritos. El segundo, no confiar en el linaje, en la descendencia. Y tercero, no confiar en la estatura religiosa, porque él estaba diciendo que él era de los fariseos. Los fariseos, quien era uno de los tres grupos de mucha influencia en Israel, político y también religiosos, pero los fariseos eran el grupo más religioso que tenía mucha influencia sobre los judíos en ese entonces. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que no se agraviaba ni presumía por ser uno de estos fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos, este grupo emergió en el siglo II antes de Cristo, más o menos, y ellos derrocaron la descendencia helenística, o sea, unos griegos que vinieron, atacaron, contaminaron el templo. Entonces este grupo de sacerdotes se levantó, los expulsó, limpió, pero con este mismo celo comenzaron a deteriorar la palabra del Señor hasta
que se enfocaron más en las obras de la carne, en los ritos de la ley, y olvidaron la gracia y la misericordia. Entonces, en los tiempos del apóstol Pablo, eran extremistas de la religión judía. Entonces, no solamente eso, sino la mayoría que hemos leído varias veces la Biblia, los fariseos tienen una connotación altamente negativa, porque fíjense lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento los llama hipócritas, presuntuosos, necios, ciegos, serpientes, generación de víboras, sepulcros blanqueados y engañadores. Esto es lo que les llama en muchos pasajes de la Biblia. Pero vemos que no todos los fariseos eran malos. No todos los fariseos hicieron cosas malas ni se extraviaron en el auge de su religión. Vemos como el caso de Nicodemo, que eventualmente se arrepintió y vino al camino de la verdad. O vemos como el maestro Gamaliel, que fue maestro directo de Pablo. Entonces no todos eran malos, sin embargo era una tendencia equivocada. El apóstol Pablo practicaba la doctrina ortodoxa, y el apóstol Pablo también tenía que cumplir con sus obligaciones religiosas. En su celo por la ley mal interpretada por los escribas y los fariseos, ellos respiraban, especialmente el apóstol Pablo, amenazas de muerte y persecución en contra de los cristianos. Y es algo interesante porque cuando el apóstol Pablo amenazaba a los cristianos, directamente vemos en el libro de Hechos que ya Jesucristo al aparecerse está diciendo que no perseguía a los cristianos, sino estaba persiguiéndolo directamente a él. Entonces, esto es lo que significa. Y fíjense lo que dice de él mismo en Gálatas 1:13. Dice: ya oyeron acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía ferozmente a la iglesia de Dios y la estaba asolando. Me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él mismo estaba diciendo cuán celoso era el apóstol Pablo cuando era Saulo a causa de la tradición judaica. Y así vemos en nuestros tiempos también, hermanos en Cristo, que por ese celo defienden ferozmente a capa y espada ciertas doctrinas que no son las principales, o incluso ciertos pensamientos. Porque así como el apóstol Pablo caminaba en la carne, a veces también los cristianos, y principalmente los no cristianos, caminan o caminamos en la carne, al defender más el ego, el yo, el decir yo sé, yo hago, yo lo otro. Entonces están más interesados en ganar un argumento que mostrar el amor o la misericordia de Dios. Están más interesados en mostrar sus ventajas, sus bendiciones, su conocimiento, antes que mostrar el amor de Dios. Y debemos de tener mucha cautela concerniente a este tema, porque entonces estamos cayendo en la carnalidad, tal y como Jesucristo algún día lo dijo en el monte de Getsemaní: el espíritu es débil, mas la carne es fuerte. O también en el comienzo del ministerio de Jesús, cuando Jesús fue tentado en su carne y él venció la carne, venció al tentador, entonces nosotros debemos aprender también a dominar la carne. Y el último punto en esta serie de listados de las características del apóstol Pablo: no confiar en sus logros. No confiar en sus logros. O sea que él fue instruido a los pies del maestro Gamaliel. Él fue uno de los fariseos destacado en su religión y con mucha sabiduría humana, inteligencia. Pero dice que todo esto no le valió delante del amor de Cristo. Para nosotros también es importante no confiar en la carne diciendo yo sé
yo valgo, yo he estudiado, yo tengo estos títulos, sino más bien no es eso lo que nos salva, sino es el amor y la confianza en Cristo Jesús. Recuerdo, en mi caso, una de las cosas que más se me han dificultado en mi caminar y en el comienzo de caminar como cristiano fue el dejar los deportes. Y este año pasado que fui a México, en mi cuarto todavía está lleno de trofeos deportivos. Tengo muchos trofeos y uniformes de equipos en los que practiqué deportes. Entonces, todo esto, al venir a los pies de Cristo, tuve que ceder, tuve que abandonar y tuve que dejarlo, como el apóstol Pablo dijo, como algo sin valor, quizás a largo plazo, porque si yo decidía continuar practicando deportes, usted sabe, en la cultura latinoamericana, los deportes se practican principalmente los domingos, que es en los días que nosotros se lo estamos dedicando al Señor. Entonces, para mí se convirtió en un obstáculo, por lo tanto, tuve que abandonarlo. Ahora, para usted, ¿qué cosas tienes en tu sala de trofeos? ¿Qué cosa tienes en tu sala de trofeos? ¿Qué hay que te está obstaculizando esa comunión con Cristo? ¿Qué tienes en tu corazón como ventajas personales a las cuales estás confiando más en ellas que en Cristo? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu salud? ¿Es tu estatus social? ¿Es tu dinero? ¿Es tu salud? ¿Son tus hijos? ¿Son tu familia? ¿Qué es lo que a veces nosotros tenemos como trofeos y que a veces tienen más peso y más valor que Cristo mismo? Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo también a los judaizantes, que el apóstol Pablo tenía una serie de características buenas, de ventajas, pero que nada de esto valía en comparación de Cristo, porque a veces estas mismas ventajas, o como lo dije hace unos momentos, como las llamamos bendiciones, se pueden convertir en barreras para obstaculizar nuestra comunión con Dios mismo. Debemos de ser precavidos. Miremosnos a nosotros mismos para ver qué puede haber en nuestro corazón que obstaculiza una relación con Dios. ¿Dónde ponemos nuestro valor? ¿De qué logros humanos nos estamos jactando? El apóstol Pablo está diciendo, en su caso, de ninguno, sino que él los tomó como dones de Dios para cumplir el propósito de Dios. Y así deberíamos de ser nosotros. Versículo 7 dice: pero las cosas para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Ya estamos hablando de estas barreras que pueden obstaculizar y que el apóstol Pablo dice que para él eran en su pasado ganancia, pero que ahora en su presente las está considerando como pérdida a causa de Cristo, o como basura, más adelante lo pone. Entonces, un día Saulo de Tarso era un maestro, un rabí conocido por todo Israel, hijo de hebreos, pero todo esto lo empezó a cambiar por valores que residían en la persona de Cristo. En el versículo 8 sigue diciendo: y aún más considero como pérdida, nuevamente lo menciona 3 veces, todas las cosas en comparación con la incomparable, que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Y aquí habla de ese conocimiento en el cual para nosotros como americanos, todos los que estamos en el continente americano somos americanos. Entonces, como americanos, nosotros hemos escuchado de Cristo y a veces creemos que le conocemos, pero ¿de verdad le conocemos tal y como Él lo expresa?
En Efesios 3:19 lo dice, como ese amor de Cristo lo era todo para Pablo. Dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de la plenitud de Dios. Fíjense, dice, para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando dice la plenitud de Dios, dice toda. Y en nuestros tiempos, analicemos, veamos en nuestro entorno, cuántas personas conocemos que aunque digan que conocen de Dios, que saben quién es Jesucristo, pero viven llenos de adicciones, de vacíos, de tristezas. Su corazón, su persona no está completa. Y cuando una persona no está completa, no está viviendo en la plenitud de Dios, hay algo que no está bien. Y debemos analizar si aún nosotros mismos estamos en este lado. Cuando nos sentimos incompletos como personas, entonces hay algo que no está bien en nuestra fe. Porque estamos quizás confiando en uno de esos trofeos, en una de esas ventajas, que por una u otra razón se vienen abajo. Y cuando esas ventajas se vienen abajo, también nuestra identidad, nuestro valor, nuestras convicciones. Y entonces viene una crisis emocional o espiritual. Pablo descubrió que el perseguir a la iglesia, a quienes creían en Jesús, era literalmente perseguir a Jesús. Y por eso, una vez entendiendo esto, entendiendo quién realmente era Jesús, dice, por causa de Él lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Esta palabra basura, que significa, o que viene de la palabra griega escabalo, es más correcta traducida como estiércol. Entonces aquí el apóstol Pablo en el griego está diciendo que todo lo que ha perdido lo tiene por estiércol. La mayoría de las traducciones lo traducen como basura, porque dice, todo lo que yo valoraba en mi pasado, como ese Saulo, ahora lo he hecho a un lado a fin de ganar a Cristo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo sabía o entendía que a veces nosotros no entendemos? Los falsos misioneros predican un evangelio de justicia por medio de las obras humanas, ritos, ceremonias. Y en nuestro tiempo no es distinto. Cuando las personas todavía siguen peleando por qué tipo de comida se come, qué no se come, por qué tipo de día se adora a Dios o qué tipo de día no, qué lugar, o ciertos detalles. Se estancan en detalles y olvidan el panorama general, que es el amor y la misericordia de Cristo. Por eso el creer en la justicia de las obras humanas tienen muchas personas la tendencia de Cristo más esto igual a salvación. Y eso es algo incorrecto, porque la salvación viene directamente por Cristo, y cuando le añaden a la gracia de Dios algo más, son obras humanas, obras de la carne. Así como el apóstol Pablo tuvo que renunciar a su pasado y dar la media vuelta para iniciar una nueva vida en Cristo, comenzar a avalar y abrazar nuevos valores, entonces ahora para nosotros también es necesario no ser cristianos estáticos. ¿Han notado quizás que una persona viene a los pies de Cristo y pasan los años, 5, 10 o 15 años, y aquella misma persona sigue solamente conformándose con la salvación? No ha crecido, no ha mejorado su actitud,
y está nuevamente estancado, donde entendió esa salvación y hasta ahí llega. El apóstol Pablo desechó todo para comenzar a crecer y a crecer más en Cristo hasta el día que para él todo, y literalmente es todo, era Cristo para el apóstol Pablo. En el versículo 9 dice: y ser hallado en él sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino lo que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. La justicia de Dios, dice, viene por la fe, y la fe en Cristo Jesús. Así es que el apóstol Pablo articula con toda claridad la doctrina de la justificación. El libro de Romanos usa 3 capítulos enteros para desglosar lo que es la justificación, la doctrina de la justificación. Usted sabía, como lo he mencionado en temas anteriores, que tenemos las leyes naturales, pero en lo que llamamos soberanía de Dios, Dios ha establecido reglas espirituales. Y todas las escrituras hablan de que cuando nosotros muéramos, enfrentaremos un día del juicio. O si la puerta de la gracia se cierra, también todo el mundo entero, vivos y muertos, enfrentaremos el día del juicio. Y en el día del juicio, así como en la tierra, aquellas personas que son llevados a los tribunales, así también toda persona, creyente o no creyente, de denominaciones correctas o denominaciones tóxicas, de donde vengamos, en el trasfondo que tengamos, seremos confrontados en ese día del juicio bajo un sistema legal. Por eso el apóstol Pablo hace apelación a la justificación, y la justificación está hablando de ese sistema legal o esas leyes escritas por Dios. Cuando rompemos una ley escrita por Dios, hay consecuencias. Y sin embargo, el apóstol Pablo dice aquí en Gálatas 2:16, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque las obras de la ley nadie será justificado. Fíjense lo que dice. El apóstol Pablo dice que nadie será justificado siendo bautizado, siendo circuncidado, vistiéndose como los judíos, comiendo comidas limpias o celebrando la adoración en el día sábado, en el día del domingo. La salvación, o más bien dicho, la justificación, no viene por estas obras. La justificación, cuando Dios te declara justo, inocente, es cuando tú crees en el sacrificio de Cristo en la cruz, y entonces este sacrificio, por causa de la sangre derramada, como dice el nuevo pacto, entonces eres declarado justo delante de Dios y tienes ahora el ticket para entrar a la vida eterna con Cristo Jesús. En el día del juicio, esto es lo que valdrá a cada creyente. Y si nosotros tenemos uno de esos trofeos o valores personales más o en más estima que a Cristo hay de nosotros, entonces Dios ha establecido este sistema legal para que todos vivamos de acuerdo a este sistema legal. Entonces, cada persona será declarada justa o culpable en el día del juicio de acuerdo a estas convicciones, porque la justicia significa esa relación que nosotros desarrollamos con Dios a través de Cristo Jesús. Entonces, como nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Esta justicia es un don de Dios, es una dádiva, es algo regalado.
El dinero no puede comprar este don, y tampoco las obras, por buenas que sean, o por numerosas que sean, o por específicas que sean, podrán comprar el don de Dios. Entonces, una iniciativa que siempre ha dado es que Dios se acerca al pecador. Dios siempre toma esa iniciativa. Usted ha escuchado muchas las veces cuando a veces como creyentes cometemos este error teológico y decimos: cuando yo alcancé a Dios, cuando yo descubrí a Dios, cuando yo entendí a Dios, cuando yo decidí seguir a Dios. En realidad es que Dios está hablando al corazón del ser humano desde el vientre de la madre, en sueños, en visiones, en revelaciones, en su creación, en personas, en situaciones. Dios, o específicamente hablando, el Espíritu Santo está continuamente hablando al corazón del ser humano, pero es el ser humano que se resiste. Entonces, Dios es todo el tiempo el iniciador en una relación con Él. No somos nosotros. Nosotros vivimos en la carnalidad y en el pecado. Esa es una realidad que siempre es aplicable a toda persona. Entonces, allá en Cristo, Pablo hace esa comparación para decir que la justicia divina es superior a la justicia humana. Y en el 10 dice: anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Entonces el apóstol Pablo toma como referencia la resurrección de Jesús para referirse a la semejanza o a la muerte que nosotros pasamos al pecado y a la vieja naturaleza, y la conecta en un razonamiento como lo tenemos en la fórmula del bautizo que el apóstol Pablo describe en Romanos 6, y a la nueva vida del creyente en Cristo Jesús con nuevos valores que adoptamos. La expresión, el conocimiento de Cristo, de Dios, es un eco que viene desde la antigüedad, desde los profetas del Antiguo Testamento. Cuando habla, por ejemplo, en Jeremías 9:23, fíjense lo que dice: así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, tal y como lo dice también Salmos y Proverbios, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas, más bien alábese en esto el que se alabe, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Podemos ver cómo aquí Dios está refutando la carnalidad, la vanidad, el ego, el orgullo, la arrogancia del corazón humano. Y aquí el apóstol Pablo también agrega que el sufrimiento es un tema común de la experiencia cristiana, que desde sus tiempos hasta nuestros tiempos, el cristiano va a comparecer y compartir los sufrimientos de Cristo en diferente intensidad. Por ejemplo, aquí en esta tierra podemos escucharlo cientos de veces, pero no lo entendemos porque no estamos bajo persecución. Aquellas personas que están a flor de piel son aquellas personas que están en país de persecución o que han vivido en tiempos de persecución. Entonces, también puedo hablar por un grupo de personas, y es que cuando un cristiano se acerca más
y más al corazón de Dios, al punto que están sirviendo en cercanía en la obra de Dios. Podemos ver una comparación en todo el Antiguo Testamento. Veamos los siervos de Dios, ya sean reyes, ya sean sacerdotes, ya sean campesinos, pescadores, profetas, o en el Nuevo Testamento apóstoles. Todas esas personas, todos esos discípulos que sirvieron a Dios en cercanía. Entre más servimos a Dios, entre más nos acercamos a Dios, entre más vivimos y tenemos la mente de Cristo, seremos maltratados, humillados, golpeados, azotados o muertos por causa de Dios. Porque estamos en contra del mundo. Y eso es algo característico, aún aquí en esta zona geográfica, donde no hay persecución, pero aún a veces los siervos de Cristo son los más azotados por la comunidad. Entonces, todo aquel que sirve fielmente al Señor vivirá estos sufrimientos del cual está hablando el apóstol Pablo. En el último versículo, y para concluir, dice: y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Este último versículo, aunque el apóstol Pablo no habla abiertamente el tema de la resurrección, específicamente en esta parte de la carta de Filipenses, pero hagamos estas dos preguntas para tratar de entender por qué cita esto el apóstol Pablo. ¿Cuál es el objetivo de esta identificación total con Cristo? ¿O cuál es el objetivo del apóstol Pablo? Entonces, creo que lo puedo resumir las dos preguntas en una misma sola respuesta corta. Y es la esperanza del apóstol Pablo de esa resurrección. Como lo hablamos en semanas anteriores, porque es la resurrección el corazón de todo el Evangelio, de todo el Nuevo Testamento, de la predicación de Cristo. La resurrección es la esperanza de todo cristiano, en una nueva naturaleza, en una nueva gloria, alejado del dolor, del sufrimiento, del pecado. Es la resurrección, la esperanza de aquel porvenir eterno que todos creemos. Algunos que experimentarán aún en vida y otros que esperaremos, pero que todos pasaremos por este proceso. Así es que, mis queridos hermanos, tengamos cuidado de las obras de la carne, tengamos cuidado de aquellos que apelan a las obras de la carne, porque en este pasaje hemos entendido que todo esto es vanidad, que todo esto es basura y que todo esto puede representar un obstáculo en tu relación con Cristo Jesús. Oremos. Bendito Padre, ayúdanos a entender lo que realmente significa una bendición dada por ti, y ayúdanos a discernir si tenemos bendiciones, ventajas, valores humanos en las cuales nosotros nos jactemos en nuestro corazón. Ayúdanos a identificar el ego, el orgullo, la arrogancia, lo cual minimiza, obstaculiza nuestra relación contigo. En las palabras de Juan el Bautista, retumban y hacen eco en nuestros corazones: que yo mengüe y que Cristo crezca. Ayúdanos a entender estas palabras, a practicarlas y a vivirlas. Gracias te damos, Padre, esperando que estas palabras